Este no es un video como los otros, no les voy a hablar de comunicación o de política. En esta ocasión haremos una exploración urbana. Hasta creo que será el único video que haga con este tema. Miren, hoy quiero llevarlos a explorar un edificio histórico, emblemático y misterioso que se encuentra justamente en el corazón de la Ciudad de México. Sus historias hablan de glamour, fama y gloria, pero también de horror y muerte. Se trata del edificio Canadá en la colonia Roma, o mejor conocido como el Insurgentes 300. Como el tema es diferente, tendré que hacer una entrada distinta, tal vez con música de misterio o algo así, pero bueno, ahí les va. Este edificio, conocido como Insurgentes 300, tiene licencia de construcción fechada en 1956. Su creador se perdió en el olvido, ya que no existe placa o registro alguno con el nombre del arquitecto o ingeniero que lo diseñó. Es por ello que en un artículo publicado en la revista Letras Libres, llamaron a este edificio el bastardo de la arquitectura. Su nombre oficial es Condominio Insurgentes 300. Se encuentra principalmente sobre la avenida Insurgentes, pero está rodeado por las calles Zacatecas, Medellín y Querétaro en la colonia Roma, una zona céntrica de la Ciudad de México. Fue conocido durante muchos años como el edificio Canadá, debido al gran anuncio que tenía de esta zapatería en una de las paredes exteriores. Tuvo su esplendor primordialmente en las décadas de los 60 y 70. Este inmueble era símbolo de lujo, comodidad, glamour y opulencia. Tiene 16 pisos más la azotea y cuenta con un estacionamiento subterráneo. Su estilo arquitectónico es el International Style, que buscaba proyectar una impactante volumetría. Fue construido con concreto reforzado, ladrillos y vidrio. Yo conocí este edificio cuando estaba por ingresar a la escuela preparatoria, porque en el tercero o cuarto piso, no lo recuerdo bien, había una escuela de inglés muy famosa, el Instituto Ecofon, al cual acudía a tomar clases algunos días a la semana. Cuando tenía algún tiempo libre, me subía clandestinamente a los elevadores para llegar a los pisos superiores y disfrutar la vista de la ciudad. Afortunadamente nadie me descubrió. Sería el año 1980 o 1981, momentos breves de juventud que viví en este edificio. Insurgentes 300 tuvo hasta 450 departamentos y despachos. Tal vez el tener a tan enorme número de propietarios propició el desorden. Dicen los rumores que en la época del esplendor del edificio hubo personajes célebres entre los dueños de los departamentos y oficinas. Entre ellos se menciona a Cantinflas y a Mauricio Garcés. También hubo empresarios y políticos importantes que presumían ser dueños de un pequeño pedazo de esta gran mole de concreto. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. El terremoto de 1985 ocasionó que el inmueble fuera desalojado por los daños estructurales que sufrió, aunque nunca quedó completamente vacío. Hubo propietarios que se negaron a abandonarlo y también fue invadido por personas misteriosas que ocuparon su interior para realizar actividades no muy buenas. Se habla de narcotraficantes, indigentes, consumidores de drogas, homicidas y muchas cosas más. Recibí una recomendación del señor presidente del tribunal para que yo resolviera un asunto de determinada forma. Lo que no era procedente se lo indiqué. Me dijo, aténgase a las consecuencias. Me retiré de la oficina y en virtud de ello presenté
solicité mi licencia prejubilatoria y posteriormente mi renuncia cuando se vence esta, porque no estoy de acuerdo que se pisotee al Poder Judicial. El 19 de junio de 1995, otro hecho marcó la historia negra del Insurgentes 300. El magistrado Abraham Polo Uscanga fue asesinado en su despacho, el número 912 del piso 9 del edificio. Dicho homicidio estaba relacionado con un litigio que se libraba en ese entonces por el grupo de transportistas de la Ciudad de México, conocido como Ruta 100. Todo ha apuntado siempre a que se trató de un crimen de Estado. En los sismos de 2012, nuevamente hubo un desalojo de los pocos habitantes y esto sirvió para sacar a malvivientes que se habían arraigado en el interior. Hoy en día el edificio se encuentra aún semi-abandonado. En la planta baja hay negocios abiertos y en algunos pisos hay despachos y departamentos activos, pero la mayoría de sus áreas siguen abandonadas. Insurgentes 300 todavía guarda recuerdos de bandas de delincuentes, de un incendio que dejó su huella indeleble y de muchas leyendas que siguen vigentes. Voy a dejarles en la descripción de este video los enlaces a mucha información interesante. Mientras tanto, ¿qué les parece si nos adentramos a este inmueble que por misterioso no deja de fascinar? Es Domingo de Ramos, estamos afuera ya del condominio, estamos tratando de entrar. Aquí está Toño, me va a acompañar el día de hoy, pero intentamos entrar. Está difícil porque no es un museo, no está abierto al público, así que pues yo espero que prontito vayamos al interior. Cómo ha costado trabajo entrar al edificio, ¿eh? Es que, bueno, no está abierto al público, pero estamos ahí viendo cómo podemos hacerlo. Ahí están los tamales oaxaqueños. Pues es la tarde del mismo domingo, en la mañana no se pudo hacer nada, no pudimos entrar, es que no está fácil entrar. Ya vamos ahorita de regreso, pero pues ya Toño no me pudo acompañar, vengo solo. Vamos a ver cómo nos va al interior del Insurgentes 300. Pues ya logramos entrar. Regresamos en la tarde porque no se pudo en la mañana, pero estamos llegando al piso 9. Acá está el piso 9. Este es el despacho que pertenecía a Pablo Uscanga. Es este de aquí. Pero hasta la fecha está cerrado. Este es el despacho donde asesinaron a Abraham Polo Uscanga, el magistrado. No, fue en el pasillo. ¿No? Fue aquí en el pasillo, entonces. Sí, ok, no. Pues aquí fue. ¿Lo encontraron luego o fue varios días después, no? Estamos en el piso 10. No pudimos ir a los pisos de abajo porque estaba muy difícil que entráramos. Cuando clausuraron el condominio, aquí había una reja. Ok. Por eso ahí están las señas todavía. Y aquí había unas personas que ya no vienen, ya tienen abandonado, que son las que estaban rentando ilícitamente como 20 despachos. Ese fue uno de los motivos por los que clausuraron, porque había falta de organización y de recursos y todo eso. Entonces había gente que se decía propietaria que no lo era. Sí eran propietarios que los estaban adjudicando otros lugares y los estaban rentando y los lugares no vienen tampoco. El ingeniero que vive al fondo de este pasillo. Pero si no, de vez en cuando viene a dar una vuelta. Aquí en el piso 10 se oyen ruidos raros, pero no es que sea un misterio. Este es el cuarto de máquinas donde se encuentra el elevador que llega solamente hasta aquí. Llegamos de hecho al piso 8, ¿verdad? Llegamos nada más hasta el piso 8 porque no les presento a Rambo, un buen amigo que nos está enseñando, explicando un poco los interiores y su historia, que es lo más interesante. Ya falleció. Este es el piso 11. La puerta de la derecha al fondo vive nada más un señor aquí con su hija, pero ya es viudo porque falleció su esposa aquí mismo. ¿Y cómo? Bueno, no aquí, en un hospital, pero aquí vivía. Aquí vivía. ¿Y cómo es la vida aquí en la noche? ¿Cómo se vive? En la noche ahorita está muy restringida las visitas y la entrada porque en el piso 7, el sábado pasado entraron gentes
hacer destrozos en todo el piso, por eso no hay acceso. Por eso no está fácil. No, inclusive hay un guardia en la entrada de piso 7 que no permite el acceso al piso. Como les comentábamos, en el piso 8 es el último nivel al que llega el elevador, entonces bueno, a partir de ahí empezamos a subir. Son 16 pisos más la azotea. Este es el piso 12, no podemos detenernos mucho por aquí, pero les voy a mostrar algunos aspectos. En este piso también hay un... ¿Alguien lo habita? Ahorita no. Ahorita no. Ahorita está todo también. Vean la vista, estamos en el piso 2. Lo que le digo está modelando apenas. Puede tomar una toma, pero así. Fueron 11 armados. En el 14 no hay acceso porque hay una reja. Como son del partido de Morena, ya tiene cierta famita ese piso. Entonces estos cuates pensaron que tenían valores y no tenían sus puras computadoras. Pero no, yo le pregunté a la licenciada y ahí no pisos. Hay varias oficinas con este tipo de bloqueos, ¿no? ¿Esto por qué? Porque se mete gente. Tienen sus condueños, pero los condueños no quieren regularizar sus pagos. Entonces, pues mientras no paguen lo atrasado, no entra. Sí, porque ahorita la situación del condominio es que requiere ingresos. Y si los propios condóminos no se ponen al corriente con sus ingresos, claro, entonces es muy difícil que progrese piso por piso. Este es el piso 13 y bueno, prácticamente ustedes pueden ver, pues ya se deterioró mucho. Aquí las ventanas, ahorita les voy a enseñar la vista, las ventanas pues ya no tienen ni cristales. Vamos a asomarnos un poquito para que ustedes vean. Esto es, esta calle de aquí abajo es Medellín. Y bueno, esto es lo que ocurre en la parte de atrás. Estos toldos que se ven acá, miren, aquí donde están los tinacos azules, es el Mercado Roma, un nuevo local como de comida y varias cosas que se ha hecho famoso por acá. Vamos al piso 14. Aquí vive gente, pero no le gusta que pasemos cerca. A partir del 15 está cerrado. Esta reja sí la mandaron a poner porque ya de aquí para acá ya es lo más solo y más abandonado, entre comillas, porque estoy yo y otro de mantenimiento. Pero más vale que no se meta más gente, ¿no? Porque como son los más solos. Por eso la pusieron, porque si no dejan abajo, acá arriba menos. Como hermético, por los mismos problemas de condominio. Entonces yo prefiero ir de visita. En este piso filmaron varias películas. De ¿Como cuáles? De venta de drogas, inclusive al fondo, a lo mejor ahorita entramos, es donde filmaron el secuestro en la novela de La Candidata, ¿sí he oído, no? Ajá, sí, cómo no. Aquí es donde vinieron de Televisa. Y se vinieron acá a grabar. Nada más el secuestro, no toda sí, la por novela, supuesto. nada más el secuestro. Interesante. Aquí está prácticamente solo. Este local es uno de los más abandonados, tiene más de 30 años que se quemó y la quemazón repercutió, aquí se pueden ver los baños, acá hay unos tendederos donde lavo ropa y comida, todo eso. Ok, aquí usas hasta esto. ahí se ve también lo negro. Entonces, este es donde... Dime algo, ¿qué era aquí? ¿Qué era un despacho de qué? Un despacho contable. Un despacho contable. ¿Y qué ocasionó el incendio? Según la versión dicen que dejaron prendido un aparato eléctrico. Como había mucha madera en muebles y papelería. Agarró fuego el papel, agarró fuego el plafón y de ahí por medio del plafón se siguió. Por eso se afectó toda esta parte de acá y parte de acá. Oye, déjame contarte algo. El otro día grabé el edificio desde Insurgentes para adelante y estoy seguro que grabé esta ventana y vi que se movía algo. Luego te voy a enseñar cómo se movió. A ver si, a lo mejor eras tú que estabas aquí dándole mantenimiento o algo así, ¿no?
Es que a veces me entro por acá. Ajá. Como aquí, a veces en la terraza tengo otro perrito, o sea, tengo mucho movimiento aquí. Sí. ¿Tú vives en este piso? Aquí vivo en el 1520, donde están las plantas esas. Ok. Y ahí está según la mascota. ¿Cómo se llama tu perrito? Tobías. Tobías. Hola, Tobías. Este es Tobías. Es súper famoso este espacio. Este es tu espacio. Se estuvieron cambiando en el cuarto, y nos hicimos hasta cuatro. Ah, o sea, vinieron aquí, Sí, usaron vinieron 2 estos días. cuartos como camerino cuando vino Televisa. Como trabajan las telenovelas, que son muy comunicativos. Órale. Pues qué Llevaron tal. unas plantitas del recuerdo. Ah, sí. Y estaría luego se ve, mire cómo se extendió. Ah, aquí está el techo, a ver si lo alcanzan a ver ustedes. Como la quemazón fue allá, se extendió hacia aquí. Sí, ahí está el techo todavía conservando huellas del incendio. ¿Y cómo se controló? ¿A poco llegaron los bomberos hasta acá arriba? Sí. ¿Sí llegaron hasta acá? Sí, porque sí. A ver, déjame ver tu vista desde acá, porque ya estamos en el piso 15, para que llevemos un poquito la cuenta. Nos brincamos el 14 porque no nos pudimos detener, ahí vive una familia, pero ahí está, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí sí está la vista absolutamente de vértigo. Frente al Insurgentes 300, este condominio de superlujo que tenemos. Es uno de los más nuevos, todavía tiene espacio vacío. Todavía tiene espacios disponibles. Y miren, aquí les muestro, esto es lo que estábamos viendo desde ahí abajo, desde Insurgentes. Esta es la vista de Insurgentes. Hace un momento les enseñé Medellín, que es la parte de atrás. Y aquí estamos viendo los últimos pisos del Insurgentes 300. Filmaron la escena del secuestro de la película aquí, de la candidata. Ándale, ok, en esta habitación. Aquí tampoco hay nada más es un No, despacho. está sola. Ok. Por eso seleccionan este condominio, porque prácticamente está solo acá arriba. Y sí tiene su aspecto así como... Oye, ¿estos cuadros de quién son? ¿O qué? Pues ¿Qué? son míos. ¿Son tuyos? ¿Tú los pintas? Este era de un amigo de filosofía que vivía aquí, ahí nos lo dejó del recuerdo. Te lo dejó. Y aquel que está en medio. A ver, Este fue uno que pintó una pintora que vinieron a filmar una parte de otra novela. Sí. Y lo pintó aquí mismo. Y te lo regaló. Sí, Bueno, este es el famoso póster de Hilary Duff. Eso lo pintó una chava que vivía aquí también. Ya. Cada una de estas puertas equivale al espacio que tenían antiguamente los condominios. ¿Y una persona vivía aquí con recámara, comedor, baño, o cómo era la cosa si Ahí sí no vivían? te puedo informar porque se Sí. quemó todo. Pero sí, Sí. es un espacio aquí. O sea, en el condominio hay cuartos como este. donde Sí. Es uno de los más chicos. Este es uno de los más Sí, chicos. Enseguida viven dos chavos que son de los de mantenimiento de aquí mismo en el condominio. Ah, también viven aquí arriba. Sí. Ok. Este es el espacio de cuartos del condominio de los más chicos que inclusive no tienen ni baño. Y aquí vives tú. Sí, nomás que se ve ahí sí con vida porque yo lo arreglo, le pongo... Claro, plantitas. claro. ¿Y te gustan las plantitas? ¿Tú eres quien arregla el jardín de allá abajo? Sí. Sí, porque este quedó muy bien. Sí. Este es parte de la instalación que se quemó. Sí, Por porque hay un ejemplo, montón de deudas, este ¿no? es del gobierno de Yucatán. Ah, ¿cómo crees? Sí, inclusive aquí le A ver, es este. puse un anuncio y... si viene Propiedad alguien- del gobierno de Yucatán. Ah, caray, entonces dueño. Pero el gobierno de Yucatán ya lo tiene también abandonado. Vinieron hace como 10 años Sí. que lo iban a arreglar, pero vieron el condominio y dijeron, no, pues aquí no se presta para... No hay manera de para recibir oficinas gente, gubernamentales. Y ya se lo dejaron a la administración a ver qué hace. Y La aquí está solo representación. también. Por eso se vinieron a filmar acá. Este es el piso A la 16. izquierda ahorita va a haber unas rejas donde vive Ujú. una arquitecta, pero son súper delicados, ¿eh? Luego Claro. le hablan a la policía, a la administración, y hacen un trabajo. Pero sí podemos asomarnos aquí. Ajá, nada más hasta aquí. Sí,
Sí, porque no, ese cuate otra vez. Ya no nos asomamos más para que no haya broncas con los... Uy. Pero está solo. Inclusive allí, a medio pasillo, donde está solo, había unas redes que no había acceso. Sí. Y había un cuate que cuidaba perros al fondo, pero está todo abandonado. También no, hasta la fecha no ha venido nadie a habitar, a arreglar. Por sorprendente que parezca, en el piso 16 vive una pareja. Y bueno, pues es muy difícil. Mira. Pero la quitaron los granaderos cuando vinieron a desalojar. O sea, aquí entró la policía porque había un grupo de trata de personas. Los granaderos y subieron hasta arriba y empezaron a bajar gente, pero ya traían orden. Ya había Todo una estaba abandonado. investigación. Aquí vivía dos cuates solteros, pero está todo. Aquí hay una rejita incluso todavía, ¿no? Sí, pero ahí, miren. Ahí está. Esto nunca está, desde que yo lo conozco hace como 17, 18 años, esto ha estado abandonado. Dime algo, ¿por qué a lo largo del tiempo no han sacado este escombro? ¿O Pues por qué? Negligencia de la administración. Tú no puedes hacer eso, lo tienen que hacer. Si me pagaran, sí. Si te pagaran, sí lo Luego sacan. me compro una mascarilla y me pongo a bajarlo. Ya, pero tiene que ser por petición del dueño. ¿Del dueño o de la administración? Esa es la razón por la que continúa así. Sí, Si la administración yo sí lo puedo hacer, ordena, pero ¿quién me va a pagar? Porque yo también como. claro, por supuesto. Así, sí, pues, si no, de gratis no. Vean, por favor, estas paredes de madera. Prácticamente no. Pues aquí viven las palomas, pero oye, está bien interesante las paredes estas de madera, Y oye. de hecho aquí se ve que era como de lujo, porque eran varias oficinas. Los cuates estos que cuidaban perros a una señora, y aquí es donde venían las chavas, ahí se ve todavía juguetes y todo. Eran chavas de secundaria, no creo que eran muy grandes. Y aquí había entonces un cuarto donde había personas, Traían un hermanito, por eso hay juguetes chiquitos. había personas secuestradas por No, un- secuestradas no. ¿O qué era? Como Venían y practicaban relaciones sexuales. O sea, se prostituían aquí, pero Así nada más de vez en cuando vivía, pero no se dedicaban a eso de trata de blancas. no se dedicaban a eso. Es una versión equivocada. Sí, yo vi que había una versión que aquí había como un grupo de trata, ¿no? De personas. Entonces no, No, eso para sino dejarlo bien que claro. Es de esos, como le decimos aquí en México, graperos, pues que ahorita inclusive está en la cárcel. Y Está en su la hijo, cárcel que quien también estaba aquí. lo estaba enseñando, también está en la tutelar de menores por andarlo maleducando. O sea, esas personas ya prácticamente están encerradas. Ya no se ha sabido nada. La última vez que se supo es que vivían en la Morelos o en la Guerrero. Sí. Ya después se supo que ya lo habían encerrado el tipo. Pero aquí luego se ven los pelos de perro, que Sí. tenían perros aquí en el piso. Y aquí está un cuaderno como de apuntes, ¿no? Ah, mira, estaban practicando números romanos. Sí, le digo que eran chavas, no eran niñas, pero tampoco eran así Claro. jóvenes mayores, eran así. Entonces más bien como que andaban en esos pasos, pero no era porque estuvieran secuestrados no era esa la razón. Vivían aquí mismo, inclusive de aquí mismo salían a la escuela. Y como su papá los defendía, era de esos saca la pistola, porque nadie le podía decir nada hasta que... Más vale, claro. Aquí se meten muchas palomas. No, pobre, no puede salir, mejor nos vamos. Para que no esté nerviosa. La entrada está por acá, ¿no? Y aquí está lleno de excremento de palomas. Luego se ve los años que tiene todo. Y se siente muy pesado. Bueno, la paloma levantó mucho polvo. Sí, Se luego siente se bien ve. pesado el olor del polvo.
Rambo, ¿cuál es el futuro de este condominio? ¿Qué va a pasar? ¿Van a demoler el edificio? No. ¿Lo van a levantar? ¿Lo van a echar ganas? arriba, porque está Sí, cierto. Mejor nos quedamos callados. Este es el mar, es el que cuida acá arriba. Hola Max. Hola Max, ¿cómo estás, Max? Llegamos a la azotea, lo que viene siendo el piso 17. Aquí pues ya no hay más que el cubo del elevador. Ahorita nos asomamos. Es como una tradición, ¿no? Asomarse al cubo del elevador. Pero vamos a ver la vista. Aquí está. Esta es la vista. A ver, vamos a ubicarnos. Esta es Insurgentes. Este es Medellín. Sí, ¿verdad? Esa es que San Luis Potosí. Este es Zacatecas. Zacatecas. Este es Zacatecas, Insurgentes, Medellín. Ok. Y tenemos una vista perfecta hacia el centro, porque sí se encuentra muy céntrico. Vamos a acercarnos a ver el peñón de los baños. la torre latinoamericana, se ve todo. Una vista espectacular. Aquí se ve el hospital general. Esta es Avenida Paseo de la Reforma. Desde aquí podemos ver donde estuvimos hace un momento, donde Rambo tenía su ropa, donde lava y donde prepara algunas cosas. Son los más famosos de aquí, porque es el Paso de Cortés. Con ese Paso de Cortés encontraron, según que los conquistadores, Espectacular. Plazas comerciales, ¿no? Pabellón Cuauhtémoc, el Centro Médico Siglo XXI. La vista que tiene este edificio es verdaderamente privilegiada. Dominas toda la ciudad. ¿Qué vista tiene, Rambo? Sí, está padrísimo. Aquí también se alcanza a ver el bosque, ahorita ahí de la terraza. Se puede ver para allá. La banderita. ¿Cuántos años tienes viviendo aquí? 17. ¿7 años? 17. Ah, 17. Es un buen. Aquí se alcanza a ver No, impresionante. ¿No te ha tocado ver fantasmas? No, a lo mejor porque no creo, pero hay personas que me han dicho, que yo las conozco, que me han dicho que sí. Yo tampoco creo en los fantasmas, pero estos edificios siempre tienen una leyenda, ¿no? Pues dicen que hasta en el Feng Shui se enseña que los edificios que están así muy abandonados son mala vibra. Claro. Y en la Biblia explica el apóstol que son como guarida de fantasmas. Fíjate. Yo no he visto nada, pero hay personas que me han dicho En que estos sí. 17 años que estás aquí, ¿no has visto un fantasma? ¿No se te ha parecido nada? No, se me ha parecido gente que lo mismo, o sea, aquí que andan ahí haciendo sus Sí, pues sí. desórdenes. Los vivos, ¿no? Ahí está el Ajusco, el Parque México está aquí abajito. Esta zona arbolada de aquí es el Parque México. Esta área. Y esta de Sí. acá es el Parque España. El Parque España está un poco más a la derecha. Aquí viene Rambo con Max, pobrecito. Está súper contento de verlo. Eso. Mira, ahí se ve la bandera del castillo. A ver, vamos a ver la bandera. El castillo de Chapultepec y la bandera. Santa Fe dice que está por allá, ¿no? Sí, son los edificios de la izquierda. Estos que destacan son Santa Fe. Dime algo, Rambo, ¿por qué el edificio tiene todavía esta como torre? ¿Qué es? ¿Para qué sirve esta torre? Lo que pasa es que ahí arriba está el cuarto de máquinas del otro elevador, el del lado derecho. El que llega hasta arriba. No en el que Ajá. nos subimos ahorita, del Sí, otro el lado, otro. ese llega hasta arriba. Ajá. Y ahorita apenas, como no hay presupuesto, poco a poco le están adquiriendo piezas que están ahí arriba, por eso... Para rescatar el Ahí. elevador.
forma. Eso le da la facilidad de que no es muy fácil que se caigan los temblores como el del 85 porque no está recto. Pues desde lo alto del condominio Insurgentes 300 nos damos cuenta, por un lado, que es un edificio fantástico, que es una lástima que se encuentre en estas condiciones, pero lo interesante es que sigue luchando por sobrevivir. Sus dueños y gente interesada en que esto resurja, como en los años 60, en los años 70, bueno, pues rescatar uno de los íconos de la arquitectura en la Ciudad de México, en una zona céntrica y con una vista increíble. Ojalá de verdad en el futuro veamos al Insurgentes 300 resurgir como un coloso orgulloso de sus orígenes y de todo lo que puede reservar para la gente. Desde luego no me puedo ir del edificio sin agradecer a mi amigo Rambo, a quien me dio la oportunidad de estar aquí y me dio la explicación un poco de lo que ha pasado. Ya lo oyeron, 17 años, se conocen muchas historias, mucha gente, pero sobre todo ha visto el esfuerzo que ha hecho este edificio y sus dueños para levantarlo de nueva cuenta y volverlo ese gran símbolo de la Ciudad de México. Rambo, gracias. Muchas gracias, sí, qué buena onda. Pues así concluye nuestra visita al condominio Insurgentes 300. Un video fuera de lo común, que no acostumbro a hacer en este canal, pero que tenía muchas ganas de venir por el afecto que le tengo a este edificio en la Ciudad de México. Si les gustó, por favor pongan like, ya lo saben ustedes, suscríbanse al canal, compártanlo con más personas y bueno, pues en los siguientes videos regresamos a nuestros temas habituales.